Hola, bienvenidos y bienvenidas. En este video abordaremos lo que es el racismo y la xenofobia en Chile. Para empezar, necesitamos saber qué es el racismo y la xenofobia. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener solamente características o cualidades que son distintas, como el color de piel, el idioma, el lugar de nacimiento. Y existen 4 tipos de racismo. El primer tipo de racismo es el racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil, porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. El segundo es el racismo y etnocentrismo. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos son diferentes y suponen una amenaza cultural. El tercero es el racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con ciertos matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Y por último, el racismo biológico. Este racismo es el racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás y que amenazan con degenerar la raza que se considera principal. Entonces, ¿qué es la xenofobia? La xenofobia se denomina el rechazo, el odio o la hostilidad hacia la gente extranjera. La xenofobia por lo general se manifiesta a través de acciones que son discriminatorias o expresiones abiertamente hostiles. La xenofobia en este sentido es aquel sentimiento de rechazo hacia quien viene a un país extranjero, independientemente de su raza, mientras que el racismo fundamenta la discriminación con base en la raza, independientemente de que los individuos sean originarios del mismo país. ¿A qué se debe todo esto? Son muchas las causas que se esconden tras la discriminación racial. Algunas de las más comunes son el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información o las circunstancias socioeconómicas. Si hablamos de miedo, el miedo es a lo desconocido. Mientras más conocemos algo, más nos gusta. El desconocimiento es la falta de información hacia otras etnias y culturas. Conocer, dudar, contrastar información y sobre todo respetar la diversidad son buenos consejos para evitar la discriminación racial. Las circunstancias socioeconómicas es la creencia de que nos quitarán el trabajo y el sentimiento de ser superior o inferior económicamente en otros países. Y la ideología es una corriente de pensamiento basada en la segregación de las personas y el trato de ser inferior hacia determinados grupos. Contexto en Chile. La mayoría de los chilenos se considera más blanco que otras personas de países latinoamericanos, de acuerdo a lo que perciben los encuestados, en tanto que consideran a las personas migrantes como más sucias que la población chilena. También nos creemos superiores. Más de un tercio de la población piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos se consideran más desarrollados que otros pueblos de América Latina. Opinión que se acentúa en el centro del país, un 44.2%, y en la región metropolitana un 40.8%. Históricamente hay peores actitudes hacia el migrante en los sectores más vulnerables, más excluidos, porque en una sociedad desigual como la chilena ven en el extranjero una competencia, en una sociedad de recursos escasos, como la educación, la salud e incluso el trabajo, algo que se intensifica en un momento donde se siente una crisis económica, como sucede ahora, recuerda el sociólogo Pablo Rosler. Las personas acá en Chile nos dicen, nos da miedo volver a la época de la dictadura, cuando había mucha pobreza. Lo relacionan al tiro con eso, como que la migración va a venir a empobrecer a Chile. No se nos ve como lo que somos, simplemente personas estamos buscando oportunidades, explica Zambrano. ¿Cuáles son los principales elementos conceptuales? Las medidas para evitar el racismo y la xenofobia pueden tomarse tanto desde el punto de vista social como desde el individual, y pueden ser las siguientes. La educación basada en valores. Es esencial involucrar los
los valores de la solidaridad, la igualdad, la amistad, el amor o el respeto desde la infancia, para que cuando sean adultos tolerantes valoren la diversidad y tengan la iniciativa de ayudar a las personas que lo necesiten. La información basada en datos objetivos. Es importante que la información sobre otras personas, como pueden ser los inmigrantes y los refugiados, provenga de fuentes fiables y contenga datos objetivos. De esta forma se lucha contra las noticias falsas y los prejuicios. La integración de los inmigrantes. Desde un punto de vista político, los gobiernos de los países también tienen una importante misión para lograr que los inmigrantes se integren en condiciones de igualdad, como las nacionales del país que los acoge. La lucha contra los estereotipos. Como consecuencia de la falta de información y de los prejuicios o creencias erróneas, se pueden crear estereotipos sobre los inmigrantes, los refugiados, que son meras simplificaciones de una realidad mucho más compleja. En este sentido, la información y la educación son fundamentales para acabar con estos estereotipos. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que todos nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de entender la situación de los extranjeros que llegan a nuestro país buscando un futuro mejor. Cada aportación para ayudarles es importante. Referencia. Frente a los problemas asociados a la discriminación étnica y racial, es posible avanzar mediante la suscripción, ratificación y seguimiento de tratados, declaraciones, acuerdos y convenios internacionales y la emergencia del tema de las etnias en el debate público y político. También una oportunidad para promover la diversidad cultural y ligar los procesos democráticos a las demandas del multiculturalismo. Por Martín Hopian, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social, y Álvaro Bello, consultor de esta división, Santiago de Chile, mayo de 2001. Ejemplificación del tema a tratar. Marcha anti-inmigrantes en Iquique. Realizada en Iquique del 2021, donde al menos 5.000 personas protestaron en contra de la situación migratoria que sufre aquella zona, con mensajes racistas y banderas nacionales, tiendas de campaña y ropa de inmigrantes fue quemada a modo de protesta. Racismo y xenofobia hacia el pueblo mapuche. Según un estudio realizado por la Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá, reveló que el promedio de la población chilena tiene un 53% de ADN europeo, otro 43.3% indígena americano y un 2.7% africano. Mientras que una investigación del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca reveló que el 52% de los chilenos afirma creer que no tienen ancestros indígenas, a pesar de las estadísticas en su ADN. Para la sociedad chilena, tener orígenes europeos da cierta superioridad en términos sociales. En general, los chilenos no queremos asumir nuestro mestizaje, porque desde la época de la colonia, ser mestizo es ser inferior. Medardo Aguirre, director del CEOP, académico de la Universidad de Talca. La cultura mapuche ha sido parte de la historia de Chile desde que tenemos memoria. Se ha impartido conocimiento de su cultura incluso como una materia en la educación básica. A pesar de ser una cultura, parte de la nuestra, el porcentaje de los chilenos que niega sus raíces no es poco. Las migraciones europeas que llegaron a Chile en el pasado no eran fuente de discriminación, porque siempre hemos mirado a Europa como superior a nosotros. Por tanto, esa era una inmigración que traía efectos positivos para el país, menciona Aguirre. Dentro de las creencias erróneas que existen dentro de nuestro país, los europeos son sinónimo de riqueza, no así los extranjeros provenientes de otros países diferentes a países del primer mundo. Un término discriminatorio que sirve para hacer distinción entre países, riquezas e incluso el nivel de respeto que cada uno merece. Alguna de las frases que más escuchamos es que los mapuches son violentos o que son ignorantes. ¿Pero de dónde viene toda esta discriminación hacia el pueblo indígena mapuche? Según la segunda consulta nacional de discriminación realizada por el Ministerio de Secretaría General de Chile en el 2018, la población más discriminada por los chilenos es la indígena. En Chile los prejuicios abundan y se van transmitiendo por generaciones como si fuesen leyendas, así como la pincoya, un mito popular de nuestro país. Se cree que los mapuches son violentos, ignorantes o salvajes. Sin embargo, con los años esto se ha desmentido. Principales resultados. Hubo una participación de 70 personas encuestadas en total, con edades entre los 15 a 42 años, con una media entre los 18 y 19.
Conseguimos obtener una variedad de respuestas entre el total de participantes, pero aún así percibimos semejanzas entre el conjunto de respuestas. La mayoría de los encuestados presentaban una visión positiva de migración en Chile. Si bien piensan que es un poco excesiva, no les molesta el ingreso de estos al país. La mitad de los encuestados piensan que son los actos de racismo y xenofobia presentes en el país que se deben por el miedo a la pobreza que se pueden existir de los inmigrantes, ya que se piensa que hará el país más pobre o dejará a la población sin trabajo. Enfocándonos en la comunidad mapuche, la mayoría está a favor de que sí existe el racismo y de la desigualdad hacia el pueblo mapuche. En la pregunta referida ¿cree que los mapuches son violentos?, un 50% cree que no y un 46% cree que depende de la persona y el momento. Un porcentaje de encuestados le incomoda el tema de la comunidad mapuche y cree que sí se respeta la cultura. El 81% de los encuestados son mapuches. Crítica grupal. Creemos que la temática es muy poco abordada a nivel mundial. No se le da una importancia equivalente a lo que significa que un país sea racista o xenofóbico, y por sobre todo este mínimo ataque a sus propios pueblos originarios. Si bien estamos conscientes que esta violencia ha disminuido con los años, no podemos ver eso en este país. No se presentan agresiones físicas, o por lo menos no que se informe. Por la violencia verbal y psicológica sí se puede presenciar. Existe una gran relevancia y afecta directamente a las ciencias sociales y a la psicología, ya que se muestra y dejan claro los distintos comportamientos que tienen los ciudadanos y las personas en sí hacia algo desconocido y cómo esto puede repercutir en ello.